prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Francisco Cruz, en el espacio de Vicente Serrano. Vicente está en una asignación, y recuerden también a quienes nos siguen o quienes nos escuchan en Estados Unidos, hoy es Día de Acción de Gracias, así que a quienes se conecten les agradecemos infinitamente. Bueno, como todos los días están en un día especial, el Día de Acción de Gracias, un día de convivir en familia, de agradecer por lo bien que nos trató el año, así que les deseamos que la sigan pasando bien. Y es la mesa de investigación de Contralínea con Sin Censura, una alianza informativa que de veras a mí siempre me da mucho gusto de coincidir, de saludar ahora a Sósimo Camacho. Así que antes, como ya llegó, déjenme saludarlo primero para que empecemos. Tenemos dos temas bien importantes. Sósimos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro Francisco Cruz? Qué gusto saludarte, saludos a la audiencia, al equipo también de Sin Censura, siempre es un gusto estar con ustedes. Tenemos, miren, dos temas y bueno, como lo hemos dividido, casi siempre tocamos dos temas. Hoy es uno que Sósimo conoce, yo digo que como la palma de su mano, lo conoce al derecho y al revés, dicen en mi pueblo, el tema de Monsanto, y tenemos también un tema que hoy acapara la atención prácticamente de todo el mundo, el triunfo de Javier Milei en las elecciones argentinas el domingo pasado. Pero ¿qué les parece si empezamos con Sósimo, con el tema Monsanto, esta empresa multinacional estadounidense que se dedica, entre otras, a los herbicidas y a la maíz transgénico, que que es causante de muchos problemas? Y mira, Sósimo, yo empezaría con que parece de pronto que Bayer Monsanto se ha convertido como en una caja de Pandora, ¿no? A donde la abras salen problemas, y problemas gravísimos que afectan la salud humana. Así es, totalmente, maestro. Realmente, bueno, pues sí, el caso de Monsanto, una empresa transnacional que durante mucho tiempo, pues ha sido acusada, con base en estudios científicos, de contar con productos que no son seguros para el consumo, para la utilización de los seres humanos. Y a nosotros entramos, por supuesto, en el tema y lo hemos estado discutiendo ya en este espacio, maestro, pues a propósito de esta serie de amparos que estuvieron promoviendo transnacionales, dentro de ellas Monsanto, para que pudieran seguir importando este glifosato al país, este herbicida de amplio espectro, así como se le llama de manera oficial, y que coloquialmente se le llama el matatodo, porque en efecto tiene esa característica de que mata toda aquella planta que no tenga características específicas transgénicas, y por lo tanto, pues sí, mata cualquier otro tipo de hierba que crezca junto a estas plantas que se salvan por su carácter transgénico. Y bueno, pues ha sido utilizado, decíamos, ya durante mucho tiempo en México y en el mundo, y ya habíamos dado cuenta aquí en este espacio de la serie de amparos que se han promovido en contra de 2 decretos del gobierno federal para intentar regular y sustituir el uso del glifosato de manera paulatina. Ya habíamos dado cuenta, por supuesto, de este intento reciente porque se echara abajo el decreto y se le permitiera a Monsanto seguir utilizando de manera masiva el glifosato. Advertimos incluso lo que estaba ocurriendo con estos magistrados en un tribunal que prácticamente antes de que iniciara la discusión ya lo daban por aprobada a favor de Monsanto esta resolución, y que, bueno, pues precisamente nos hemos dado a la tarea de investigar cómo se encuentra Monsanto, pues también en el mundo, no solamente los asuntos que tiene en México, y pues ha ocurrido que recientemente, este fin de semana, fueron 2 fallos en contra de Monsanto emitido por jurados estadounidenses. Esto nos da una idea de cómo se está viendo ya a Monsanto. Me parece que Monsanto está perdiendo ya la batalla, no solamente judicial,
sino en la propia opinión pública que pues ya no le cree prácticamente a Monsanto. En el caso más reciente, ocurrido este martes, 21 de noviembre, bueno, pues fue condenado Monsanto a pagar una pagar una condena monetaria de 165 millones de dólares. ¿A favor de quién? Pues a favor de 6 profesores y un conserje, quienes estuvieron expuestos no a glifosato, a otro de los productos de Monsanto, y es de lo que también tenemos que hablar. Es una sustancia conocida como bifenilos policlorados, que ha causado cáncer y lesiones como daños colaterales. También decíamos a 6 profesores y un conserje en una escuela allá en Seattle. Entonces, se trata de una multa de 165 millones de dólares, y solamente sobre este tipo de caso, de esta sustancia, bifenilos policlorados, recordar que tiene otros juicios en curso que estarían implicándole 870 millones de dólares solamente por este producto. Y también en el caso, otro de los casos recientes, ocurrido el domingo pasado, domingo 19, pues fue también condenado Monsanto por un jurado estadounidense. Fue obligado, más bien sentenciado a pagar 1.560 millones de dólares en contra también de 4 personas que desarrollaron cáncer y lesiones también. Y esto a propósito de qué, decía haber utilizado de manera directa el glifosato porque se dedicaban a la jardinería. Esta sentencia fue emitida allá en Missouri, y solamente también señalar que hay otros juicios que ya perdió en cascada. Es el 4º en su tipo en específico del glifosato, y que hay otros juicios que estarían involucrando 165 mil millones de dólares. Llegó ya a un acuerdo en 2020 por 10.900 millones de dólares para 50,000 casos que siguen vigentes. Son 165,000 los casos, las demandas, 165,000 demandas, de las cuales llegó a un acuerdo con el grueso de todos ellos para que no llegaran a juicio. Tuvo que pagarles por anticipado, decíamos, 10.900 millones de dólares, pero subsisten 50,000 casos vigentes por el uso del glifosato. Es decir, pues no la tiene fácil Monsanto en este asunto, toda vez que ya han empezado a fallar la justicia en Estados Unidos en contra de este conglomerado empresarial. Pero decíamos, lo que contrasta es que aquí en México pues han encontrado los oídos atentos del propio Poder Judicial, que decíamos casi hace 2 semanas se deja convencer para que se siguiera pues trayendo el propio glifosato de manera masiva, importando. Nada más para recordarles, hemos hablado en muchas pláticas, y a mí me da mucho gusto porque verdaderamente es un herbicida que por lo menos hay casos desde 2014, fines de 2014 y en 2015, yo recuerdo que la Organización Mundial de la Salud ya lo había clasificado como posible cancerígeno, y científicos de la OMS defendían esa decisión, y lo pusieron en una lista, pero a pesar de eso se siguió usando, y hay después se presentaron evidencias y empezaron a caer las demandas en cascada, pero nosotros todavía de pronto como que no nos cae el 20 bien, ¿no? Sósimo. Así es, maestro, y es que tendríamos que señalar que Monsanto, pues tiene, ahora Bayer Monsanto, hay que recordar que, bueno, pues ya en esta centralización del capital también que ocurre en nuestros días, bueno, pues se han fusionado en una sola organización. En el caso de Bayer Monsanto, pues recordar que son un conglomerado muy, muy poderoso, con capacidades, entre comillas, para convencer a jueces, a científicos, por ejemplo, que los ha puesto, entre comillas, de su lado, para que señalen que finalmente no hay evidencias contundentes de que este producto del glifosato produzca cáncer o genere cáncer en las personas. Entonces, pues sí, en países como México, vimos recientemente cómo prácticamente en una propuesta de resolución
ya estaba reproducido el discurso de Monsanto, en algunas partes incluso de manera textual, el propio discurso de Monsanto, y uno se puede preguntar, pues, ¿cómo le hizo Monsanto, los cabilderos de Monsanto, para que un juez adoptara como suyos la propaganda de esta organización y que incluso hasta casi de manera textual algunos pasajes los fueran copiados de este discurso propagandístico de Monsanto? Sí, genera mucha indignación. Ya te referías a esta suerte de casos que empezaron a documentarse de manera muy clara desde 2014, un poco antes, pero fue en 2018 cuando hubo ya el primer caso que se llevó a juicio a Monsanto por la generación de cáncer en alguna persona que estuvo expuesta a el glifosato. Se trató también de nueva cuenta de un jardinero que incluso se lamentaba de haber estado utilizando este herbicida pues en una escuela, poniendo en riesgo a más personas, por supuesto él sin saberlo. Y desde 2018 pues fue el primer caso que llegó a juicio, este jardinero con cáncer terminal que terminó ganando también a Monsanto, y entonces vendrían otros que habría que señalarlo. Primero, hubo 9 casos en los que Monsanto ganó, digamos, en el que la justicia allá en Estados Unidos, hubo un caso en el que sí condenaron, vieron la relación directa entre la utilización del glifosato y la generación de cáncer. Después, gracias también a los cabildeos que puede hacer Monsanto allá, pues vinieron 9 casos en los que se desestimó por parte del Poder Judicial allá en Estados Unidos, se desestimó esta relación, pero ahora de nueva cuenta y con más evidencias científicas, alrededor de 400 estudios de carácter científico, pues han venido ya a condenar, decíamos, a Monsanto en estos 4 juicios con respecto del glifosato de manera consecutiva y uno más con respecto a este de bifenilos policlorados, en los que pues sí se puede acreditar que este tipo de productos no son seguros y por lo tanto no tendrían que ser utilizados por la población. Y mira, nada más para recordarle, bueno, decimos Bayer Monsanto, ¿qué es Bayer? Monsanto ya lo conocemos. Bayer es una químico farmacéutica alemana que es hoy propiedad perdón, Monsanto es propiedad de Bayer y nosotros la conocemos aquí en México porque en todos lados hay productos Bayer y debemos de pronto tener muy claro que hay empresas que de pronto no conocemos o que las tenemos todos los días a la vista y nunca nos damos cuenta qué es, ¿no? Hasta que pasa o se presentan casos como el de este jardinero que tiene razón, Zósimo. Yo recuerdo que leía que hasta 12 veces, 12 veces cada 12 días usaba el glifosato y le cae el cáncer, ¿no, Zósimo? Sí, así es, alrededor de 30 veces, digamos, al año. Al año. Así es, aplicaba, es decir, cada 12 días aproximadamente aplicaba este herbicida y que pues él incluso pues sí se lamentaba de la suerte que ya estaba corriendo él, pero incluso de haber puesto, él consideraba en riesgo a personas precisamente por la utilización de este glifosato. Y decíamos, pues, Monsanto hasta la fecha, de hecho, está tratando de, mantener ese discurso de que no hay pruebas contundentes. El asunto es que ante la plena sospecha sólida con base en estudios científicos, pues ya bastaría para que dejara de utilizarse este producto. Ya hacíamos el símil con lo que ocurrió con el tabaco durante mucho tiempo, en que las tabacaleras, contra toda evidencia científica, seguían manteniendo que no había estudios concluyentes que relacionaran el enfisema pulmonar y el cáncer de pulmón con el consumo de tabaco. Pues finalmente ya no tuvieron de otra más que pues aceptarlo, porque ya la evidencia científica pues es abrumadora y de hecho ellos lo sabían. Aquí el caso de Monsanto también pues genera mucha indignación porque todo indica que Monsanto sabe de los alcances en materia de daño al ambiente y a la salud que tienen sus productos, pero pues en aras de de no mermar sus propias ganancias, su tasa de ganancia, entonces
pues siguen prácticamente en el mismo sendero. Y señalar también el caso, pues sí, de México, en el que contra todas estas evidencias, no solamente estamos encontrando a integrantes del Poder Judicial que están dispuestos a creerle, así entre comillas, a Monsanto, sino también a integrantes, por ejemplo, del Consejo Nacional Agropecuario, esta cámara de los grandes empresarios, a muchos de ellos neoterratenientes que se aglutinan en esta cámara y que, pues sí, en términos generales producen pues en grandes extensiones de tierra, mucho para el consumo mexicano, pero también para la exportación de monocultivos, etcétera, y que pues, ellos están de acuerdo con que se siga importando el glifosato. Prácticamente también nos genera cierta indignación el saber que pues no se preocupan por la seguridad de las personas que trabajan en sus plantas, muchos de ellos jornaleros de la montaña de Guerrero, de jornaleros también de Morelos, jornaleros de varias partes del país que pues tienen que estarse contratando en estas plantaciones de empresarios, de agroempresarios, y que ellos están apoyando hoy a Monsanto en esta batalla que tiene contra el gobierno mexicano para que sigan utilizándose el glifosato. De hecho, el propio Consejo Nacional Agropecuario es de los actores que están hoy con, o que han también interpuesto demandas en contra de estos dos decretos, y pues sí, por el asunto de la propia tasa de ganancia. El herbicida glifosato, ¿por qué lo quieren usar? Pues decíamos por el asunto de el propio maíz transgénico y otras plantas de carácter transgénico, pero también porque pues es barato, en el sentido de que es un químico que, decíamos, mata toda hierba prácticamente. En ese sentido, pues ellos lo utilizan para eso y les resulta más barato que probablemente adquirir otro herbicida que sea de carácter orgánico, o que utilicen otra técnica donde implicaría pues probablemente mayor fuerza de trabajo, por lo tanto contratar a más personas. Es por eso precisamente, o parte de las razones por las que pues todo este Consejo Nacional Agropecuario, por un lado, estas transnacionales asentadas en México, no solamente Monsanto, pues siguen litigando esto tanto en el Poder Judicial, pero incluso también hemos estado viendo las declaraciones del Consejo Nacional Agropecuario en los últimos días, pues diciendo que México no puede seguir escuchando a aquellos que de manera ideológica buscan implantar técnicas en la propia producción agropecuaria. Y pues para nada, es simple y sencillamente una situación de evidencia científica. Son científicos los que están advirtiendo de estos riesgos del propio glifosato. Precisamente no son empresarios, sino son científicos los que están advirtiendo de este riesgo, y por eso, pues sí, destacar estos dos aspectos. Mientras que en Estados Unidos y en Europa y otras partes del mundo se está poniendo pues cierto coto a las operaciones de glifosato, a la utilización de glifosato, resulta que en México pues tenemos por un lado a integrantes del Poder Judicial dispuestos a aceptar los argumentos, entre comillas, de Monsanto, y también incluso pues a gran parte del alto sector agropecuario del país, impulsando también el combate a estos decretos. Además, tendríamos que ver también el papel de algunos medios de comunicación reproduciendo acríticamente este discurso también de Monsanto, diciendo que no hay estudios concluyentes para que pueda darse esta relación, cuando pues no es verdad. Hay más de 400 estudios, muchos de ellos generados por organismos que son parte de la Organización Mundial de la Salud, que están dando cuenta de este hecho. Pero además, mire, es que de pronto la gente dice, es un herbicida nuevo. No, la verdad es que desde 1974 usan glifosato. En esa época se introdujo y lo protegía una patente, pero liberada ya como desde 2000, lo puede usar cualquiera, y es un producto químico vendido por muchos fabricantes, así que se usa en la agricultura, en la silvicultura, para el control, como decía Sósimo, de la maleza en áreas industriales, pero también se emplea en céspedes y jardines, que es el peligro que está alertando en este caso Sósimo, ¿no? Lo podemos usar en todos lados, Sósimo, en el campo, en los jardines de las escuelas, ¿cierto? Sí, así es, se utiliza, como bien comentas, en todos lados, como un herbicida prácticamente ahí ya de cajón, que tienen, pues decíamos, no solamente los agricultores, sino también los propios jardineros, y que
es complicado, digamos, el uso, en este caso, del glifosato, porque lo que se está investigando es que no solamente pueden tener problemas en la salud aquellos que lo manipulan, aquellos que lo aplican, sino incluso aquellos que consumen productos rociados con este agrotóxico. Hay estudios ya también en los que se ha detectado pues rastros de glifosato, por ejemplo, en leche materna, por ejemplo, en la sangre. Entonces, decíamos, pues no solamente es que se pone en riesgo a aquellos que aplican el propio herbicida, ya sea campesinos, jornaleros o jardineros, sino incluso también pues aquellos que consumen estos productos que son generados precisamente dentro de otra serie de productos con este tipo de herbicidas. Y hay algo que también me parece importante destacar, es que los propios estudios demuestran que no solamente es el cáncer el tipo de problema a la salud que podría generar el glifosato, también hay otro tipo de daños a la salud relacionados con el sistema endocrinógeno, es decir, con las hormonas, también incluso con la piel. Entonces, no solo, y que esto genera entonces daños también en el hígado, en los riñones, es decir, no solamente es este daño que pues ya sería mayúsculo el de presentar o desarrollar cáncer, porque sabemos que se trata de una enfermedad mortal muy agresiva y que dependiendo de cómo lo resista el cuerpo humano, pues incluso puede acabar muy rápido con la vida de una persona. Eso es un daño que de por sí pues, nos genera alarma, pero también tenemos que señalar, no es el cáncer, el único mal que podría generar el propio glifosato, sino que hay otros. Decíamos que terminan también dañando a el sistema hormonal y también al hígado y a los riñones. Mire, tan peligroso es que ya hay países que lo prohibieron totalmente, ya no dejan usarlo en parques ni en jardines públicos, lejos de la ciudadanía común y corriente. Y cuando hablamos de que, mire, la Organización Mundial de la Salud ya advierte que es cancerígeno, sí, pero no es no es la única. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, como son sus siglas, considera que el glifosato es seguro solo cuando se usa con precaución, pero aquí no se usa con ninguna precaución, Osósimo, lo usan como Dios les da a entender, dicen en mi pueblo. Sí, de hecho, parte de este interés que tuvimos en el glifosato tuvo que ver con una investigación en realidad que estaba vinculada a otro asunto. Estábamos nosotros investigando acerca de pues estos enfrentamientos armados entre el narcotráfico e integrantes de movimientos armados con demandas políticas, es decir, guerrilla en el estado de Guerrero. Y realmente pues estábamos investigando otro tipo de hechos, pero precisamente ahí en la sierra guerrerense pudimos ver una suerte de monte como si hubiera sido totalmente pues arrasado, con todas las plantas secas. Prácticamente había pues hay una vegetación que es muy exuberante en una parte de la propia selva guerrerense, pero observábamos algunos cerros como manchones ahí que estaban totalmente con la plantación totalmente muerta. Y pues lo que nos decían precisamente, tanto campesinos o pobladores de ahí de la zona, de la región, es de que toda esa parte se había utilizado el matatodo. Se había utilizado el matatodo porque iban a un finquero, quería sembrar ahí, había mandado rociar eso y sabían que inmediatamente las plantas podrían pues morirse y entonces empezar a sembrar también en esa parte. Empezamos a ver más sobre este asunto y sí, o sea, vimos que se trata de graves estragos que ha estado generando en varias partes del país y que además del daño ecológico se ha aplicado, como ya lo comentabas, maestro, en el sentido de que se ha aplicado pues sin ningún tipo de medida precautoria por parte de las personas que pues se contratan o son obligadas también a utilizar este tipo de herbicida y muchas veces pues sin siquiera saber
qué tipo de consecuencias podría tener el uso de este agrotóxico. Sí, hemos estado incluso también en lugares donde se está utilizando el propio glifosato y las personas, los jornaleros que lo están aplicando, pues ni siquiera tienen los aditamentos necesarios para protegerse de este herbicida, porque además ni hay la información en términos generales en el mundo rural mexicano sobre las propias afectaciones de este herbicida, y lo utilizan como si fuera cualquier otro tipo de herbicida, aunque, como si fuera, o cualquier otro tipo de abono, cualquier otro aditamento, es decir, sin ningún tipo de precaución real para que no pueda generar algún tipo de mal a la propia población. Y señalarlo, muchas veces lo aplican niños, son niños muchas veces los que también están ahí trabajando, los que están laborando como jornaleros en el campo, en campos de Sinaloa, donde también hemos tenido la oportunidad de estar, y que pues sin ningún tipo de, ya no digamos de protección siquiera de una ropa adecuada, ya no digamos más allá con algún tipo de uniforme, de traje, etcétera, que pudiera prevenir ya algo más de un asunto químico. Muchas veces incluso lo hacen con los torsos desnudos, sin ningún tipo de cubrebocas, etcétera. Entonces, sí, además ha generado este tipo de problemas, y muchas veces vemos que hay personas en la población que desarrollan este tipo de enfermedades y en términos generales no se les relaciona con el propio trabajo que estuvieron realizando. Entonces, por eso son muy importantes estos juicios que se están llevando a cabo en Estados Unidos, porque están dando cuenta de que allá están ganando ya personas juicios millonarios por millones de dólares en contra de esta empresa, porque el uso de sus productos les provocó cáncer. Lo que resta también, me parece, es que la propia autoridad tendrá que ir más allá e investigar si en efecto Monsanto no tiene, se cree su propia propaganda, no tiene herramientas, elementos para determinar pues el daño que están causando sus productos. Hay realmente, ahora que se ha podido seguir averiguando sobre la propia, este monstruo, esta empresa que cuenta con todos los recursos, decíamos, incluso pues de carácter para generar o contratar científicos, pues habría que ver también las propias responsabilidades por seguir insistiendo en que no pasa nada, en que es inocuo, cuando la verdad es de que si acaso lo primero que debería de hacer pues es retirar del mercado este tipo de productos, incluso aunque tenga la convicción de que no son dañinos, pero por un asunto meramente de protección a la población. Pues resulta que no es así, y habría que ver si en efecto no tiene Monsanto realmente idea de lo grave que resulta este producto, porque si lo sabe y si a sabiendas de que genera o puede generar cáncer, lo sigue promoviendo, lo sigue utilizando, pues entonces estamos hablando ya de otro tipo de delitos por los cuales también tendría que responder esta empresa. Y mire, déjeme decirle, de pronto decimos Bayer, Monsanto, y parece que nada más producen herbicidas, pero también producen, por ejemplo, estos que conocemos bastante, sacarina. Antes de hacerle la pregunta siguiente a Sósimo, y después cambiemos tema porque tenemos otro tema muy interesante, sacarina, que todo el mundo la usa o la usaba o llegó a usar la PCB, poliestireno. Ellos participaron en la fabricación de Monsanto, de la bomba atómica, y ellos producían el DDT, que también se descubrió que era cancerígeno y que lo usábamos todos los días aquí en México, pero bueno, es fertilizantes de petróleo. La pregunta es, Simo, con todo esto que hacen Bayer, Monsanto, da la impresión de que sí debemos estar preocupados en México, ¿no? Sí, totalmente, pues tenemos que estar atentos, además, porque decíamos, son pues 37 juicios, de los cuales 17 ya fueron sobreseídos por el Poder Judicial, en dos le dieron el amparo, le concedieron el amparo a tanto a Monsanto por un lado como a Belcimex por el otro. Estos amparos, estos recursos de amparo que se otorgaron a estas empresas están siendo combatidos por el gobierno mexicano, y que decíamos, pues pueden venir todavía más recursos de amparo que se estén interponiendo por estas transnacionales. Entonces, creo que es importante estar atentos
y sí, pues difundir lo que está ocurriendo también en el mundo, porque esto apoya a lo que está ocurriendo aquí en México, toda vez que decíamos, hay un discurso en el que se señala que son inocuos estos productos, cuando en realidad, bueno, pues ya hay mucha evidencia científica y así en el propio mundo se está viendo. De hecho, pues es Estados Unidos el que ya ha generado estas condenas a Monsanto, y donde las demandas, decíamos, hay de 165,000 demandas, pues Monsanto ha podido negociar antes de que lleguen a tribunales con los propios afectados, y decíamos ha pagado $10,900 millones fuera de juicio. Además hay 50,000 demandas que siguen vigentes, 50,000. Entonces decíamos, es importante que se dé a conocer también esto, porque no es posible que mientras en Estados Unidos están ya acreditando, incluso en juicios, la relación que hay entre el uso del glifosato y el cáncer, resulta que en México pues todavía se está preguntando el Poder Judicial si sí hay alguna relación o no. Y decíamos, esta intentona de hace una semana de prácticamente ya pues echar abajo el decreto presidencial y autorizar a Monsanto la importación masiva de glifosato. Entonces sí es momento de estar atentos, de que en México sepamos lo que está ocurriendo también en el mundo con respecto de Monsanto, pues para tomar las propias precauciones. Antes de que nos vayamos al otro tema, yo le sugiero, primero, buscar Contralínea, que es la revista que más ha trabajado este tema del glifosato, y luego hacerse algunas preguntas que sugieren los académicos. Uno, ¿qué es el glifosato? Y mire, lo podemos hacer a través de las redes sociales. Internet hoy nos facilita todo eso. ¿Qué es? Luego, eso lo puede encontrar en Internet. ¿Qué efectos puede tener sobre la salud? Y finalmente, preguntarse por qué es tan polémico el uso de glifosato prácticamente en toda América Latina, en Estados Unidos, en Europa, y con eso va usted a tener un panorama muy amplio por qué Contralínea se ha metido a trabajar este tema de fondo, por qué a Sósimo, lo podemos ver, le preocupa el tema del glifosato y los efectos que puede tener en México. Así que yo supongo que esa es como una sugerencia, ¿no, Sósimo? Pues sí, pues muchas gracias. Sí, en efecto, sí, creo que es importante que pues nos alleguemos de información sobre el propio glifosato, por supuesto, más allá de aquella que genera la propia multinacional, y más allá de la que también pues generan aquellos que tienen este tipo de intereses de seguir utilizando el glifosato por asuntos meramente mercantiles, por asuntos de negocios. Entonces creo que es importante, pues sí, acudir a las investigaciones serias que ya hay, y aquellas incluso de carácter científico. Decíamos, algunas de ellas pues hechas por organismos de la propia, adheridos a la Organización Mundial de la Salud, donde dan cuenta de esta relación directa entre la exposición al glifosato y la posibilidad de desarrollar cáncer. Entonces, sobre todo a quienes me parece que tendríamos que estar nosotros leyendo, escuchando, pues son aquellos científicos que no están adscritos a estas multinacionales, son científicos que están en las universidades, sobre todo, o en también instituciones de salud, y creo que son ellos precisamente los que tienen no solamente las credenciales académicas para lo que están señalando, sino también la autoridad moral para ello. Entonces creo que son precisamente a los que tendríamos que estar escuchando. Y mire usted, ya ahora sí cambiamos de tema, pero es muy fácil la búsqueda en Internet. Si usted le pone glifosato, Contralínea, glifosato Sósimo Camacho, le va a dar cualquier cantidad de entradas, glifosato cáncer, así que lo invitamos literalmente a que investigue, no se quede solo con lo que le decimos aquí. Las investigaciones en Contralínea son amplísimas, y en Internet hay cualquier cantidad de literatura, ya como dice Sósimo, bien documentada, bien seguida por científicos. Así que por favor, visítenos. Podemos hablar de glifosato un buen rato, porque Sósimo es como una academia sobre eso. Pero Sósimo, tenemos otro tema, y el tiempo nos come, y el tema del día es, debemos estar preocupados no por el glifosato, sino por Javier Milei,
¿Qué resultado? ¿Por qué? ¿Para qué? Y tenemos ahí como 50,000 preguntas. Yo les digo, con Sósimo no es una entrevista en realidad, es una charla de amigos, una charla de cuates, una charla de reporteros, sobre temas que son importantes. Así que, ¿cómo ves pues no es un fenómeno nuevo, sino que ya veníamos arrastrando, le prestamos hoy atención porque gana las elecciones, y asume el próximo 10 de diciembre, Sósimo. Sí, pues sí, se trata de bueno, pues la llegada al poder de un personaje totalmente vinculado él a la ultraderecha, un pensamiento, decíamos incluso que es de carácter fascista, abiertamente. Yo creo que es importante también señalar que, pues él a veces se autodefine como, ha dicho, libertario, o anarcocapitalista, y pues creo que también es importante pues señalar que libertario pues está, en realidad es un término que más se ha aplicado al anarquismo, a los militantes anarquistas, y que creo que nada tiene que ver el anarquismo con este tipo de personajes que han generado este tipo también de incluso de términos, pues para ocultar lo que en realidad son, y que probablemente no se pueden asumir de manera abierta fascistas, pero entonces se asumen supuestamente como anarcocapitalistas o libertarios. Recordar que libertarios en realidad, decíamos, es más bien del movimiento anarquista, y recordar que el movimiento anarquista pues tiene postulantes bastante claros, no solamente aquel famoso de ni Dios ni amo, sino incluso también que son movimientos anticapitalistas que critican de manera clara a todo el sistema de dominación capitalista. Por lo tanto, pues no cabría en realidad este tipo de términos como para relacionar de alguna manera a personajes como Javier Milei. Por el contrario, lo que hemos estado viendo pues es una profundización del propio capitalismo en sus propios postulados, es una profundización de la desigualdad y una justificación también de la desigualdad, porque esta profundización de la desigualdad se justifica con el supuesto de que hay personas que no trabajan, o hay personas que son flojas, o hay personas que no son lo suficientemente inteligentes y que por eso precisamente pues están en la pobreza y por lo tanto se la merecen. Entonces, creo que es importante destacar esto en un primer acercamiento con respecto de Javier Milei, en el sentido de que pues no es alguien que se le pudiera llamar anarquista de ninguna manera, o que se le pudiera llamar incluso libertario. Es un personaje que está, de hecho, en las antípodas de este pensamiento, porque pues es alguien que se identifica en realidad con el ultracapitalismo, es decir, el capitalismo sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de que existan instrumentos de alguna redistribución social, de algún tipo de justicia social. No, para nada, es el ultracapitalismo, y me parece que sí es un riesgo, no sé si para México, por lo menos en este momento no, pero creo que sí es un riesgo incluso para el mundo. Esta victoria de Javier Milei en Argentina, pues no llega sola. Recientemente también triunfa allá en los Países Bajos la ultraderecha. Entonces, es un movimiento político, social, que está avanzando en varias partes del mundo y que conducen a la violencia. Sósimo, ciertamente la llegada de Milei implica muchos peligros, tiene razón. De inmediato parece que no habrá para México. Yo digo, o he dicho que en mi pueblo dicen que no hay borracho que trague lumbre, no hay borracho que trague fuego, ni hay un hablador que se vaya a ahogar con su lengua, ¿no? El lenguaje explosivo de Milei hacia México, pues puede seguir, pero las medidas no tanto. ¿Por qué? Porque él conoce la relación que tenemos con Estados Unidos, pero ¿qué peligros ves tú para la democracia de inmediato? Por ejemplo, tiene ahí al lado Brasil, que es la primera economía de América Latina, tiene a Brasil, tiene ahí al lado a Colombia, tiene ahí al lado a Chile, que bueno, Chile cambió hace mucho con la dictadura de Pinochet. ¿Qué riesgos ves tú en lo inmediato? Sí, de entrada, bueno, los riesgos a nivel regional, de entrada, pues es la desarticulación, o por lo menos la salida de Argentina
de estos, pues de estos esfuerzos que se trataron de hacer para tratar de generar algún tipo de pues de desarrollo económico independiente, no de subordinación hacia Estados Unidos. Pues creo que Argentina va a terminar abandonándolos. Creo que no solamente se trata del Mercosur, sino prácticamente de todas aquellas de aquellos esfuerzos que se estuvieron generando y que incluso muchos de ellos pues no eran del agrado de Estados Unidos. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que sí podría entrar en una serie de confrontación con vecinos, confrontación que espero no pasaría de los propios términos de las habladurías, etcétera, pero que pues sí vendría a enfriar relaciones económicas, ya no digamos las políticas, pues ya empezaron a enfriarse ya de manera inmediata entre estos países, pero incluso las propias relaciones económicas. Recordar que pues recientemente con el apoyo de Brasil, pues había sido considerada Argentina para ingresar a los BRICS y bueno, pues ahora hemos visto ya esta declaración del propio Milei de que pues en realidad ahora su primera gira será hacia Estados Unidos y hacia Israel como una manera de dejar patente hacia dónde están sus intereses, eso por un lado, pero creo que los riesgos inmediatos más importantes están para la propia población argentina. Creo que ahí es donde lo que podemos empezar a ver, incluso a los pocos días de que asuma, y pues sí es preocupante. Sósimo, ¿cómo analizar desde fuera? De pronto la gente parece que ve en él un fenómeno nuevo y yo digo, no, miren, ya venía desde atrás, él trabajaba para empresas de comunicación, lo empezaron a colocar, de pronto despegó y guardando las distancias que hay, pues fue un fenómeno como Fox que se fue dando poco a poco por un lado, pero por otro es un fenómeno también porque los gobiernos de izquierda y prácticamente todos los gobiernos en Argentina han fallado, ¿no, Sósimo? Sí, realmente muy importante esto que comentas, maestro, porque en efecto también tendremos que hablar de las propias responsabilidades de quienes pues prácticamente le abrieron la puerta. Y pues sí, tiene que ver con los propios fracasos de la propia socialdemocracia, pues en nuestros países, en América Latina, y en este caso, pues particularmente allá en Argentina, el fracaso, también la corrupción, la imposibilidad de generar también pues una suerte de escuela política clara. Me parece que sigue habiendo una orfandad en el propio pensamiento de izquierda, pues no solo en el mundo, pero particularmente en América Latina, es donde estamos viendo esa especie de orfandad. Hemos visto cómo hay poca, incluso a veces, claridad sobre los proyectos económicos y políticos de la izquierda cuando llega, porque vemos muy claro el proyecto de la derecha. De hecho, esto que quiere hacer Milei, en efecto, no sería algo nuevo, que es la privatización de todo. De manera desafortunada, Argentina ya lo vivió con las consecuencias que tuvo. Hay que recordar que en Argentina ya hubo procesos de empobrecimiento muy agudos, muy graves a finales de la década de 1990, sobre todo, y que precisamente ese desastre del neoliberalismo allá en Argentina, pues vino a abrir la posibilidad de gobiernos pues de signo más hacia la izquierda, más hacia la socialdemocracia, como el de Kirchner, como el de Cristina Fernández, como el de Alberto Fernández, pero pues sí, también señalar esto, pues también estos gobiernos finalmente fracasaron. Hay que ver que hoy la economía argentina está por los suelos, y también señalarlo con total honestidad, sí, fracasaron, pero también incluso por herencia del gobierno de Macri, que dejó endeudado y sí, con muy poco margen de maniobra para la propia economía con respecto ya para el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, creo que hay responsabilidad de todos, también hay una responsabilidad de la izquierda ahí de manera muy clara, y que sí, es cuando entonces aprovechan este tipo de personajes pues para llegar al poder allá, en este caso en Argentina. Y recordar algo que ya comentabas y que pues tiene que ver con que no es un personaje que haya salido de la nada, es un personaje que en efecto se fue construyendo, que se tuvo ahí
por parte precisamente de la oligarquía en Argentina como un activo y que lo fueron colocando, lo fueron imponiendo y aunque no tenga realmente discursos que recordar o memorables, etcétera, bueno, pues lo imponiendo por la vía de la repetición a la propia población y una población que también, pues desesperada, enojada, frustrada por el desastre económico que está viviendo y entonces termina votando precisamente por este personaje, que probablemente lo que va a hacer es que en pocos meses deshaga lo que le tardó al kirchnerismo, pues construir y en ese sentido regresar a como estaban en la década de 1990 con todo privatizado prácticamente y entonces pues no lo deseamos, pero es algo muy probable, de hecho así lo han calificado ya economistas en las últimas semanas, pues entonces generar una inflación de más del 50% en pocos días y generar entonces pues una situación de mayor pobreza, mayor vulnerabilidad económica, precisamente como la que vivían a finales de la década de 1990. Sósimo, dime una cosa, de pronto parece que Milei es una agresión para los mismos argentinos, pero yo digo a ver cuánto aguantan, pero también parece que de pronto nos piden tener una bolita mágica y no la tenemos. En realidad lo que pasa es que de pronto seguimos procesos que son largos como el de Milei, lo vamos clasificando, lo vamos estudiando, pero tú ves que podría ser peor que Jair Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. Pues pienso que incluso podría estar todavía más a la derecha del propio Jair Bolsonaro y ya es decir mucho. Creo que en el caso de Milei resulta incluso todavía más estridente. A mí me ha sorprendido escuchar algunas cosas del propio Milei a las que el propio Jair Bolsonaro, con todo y el fascismo que representa, pues no se había atrevido. Me parece que esto de prácticamente ha dicho de privatizar en pocas semanas todo lo privatizable, incluyendo el propio Banco Central de Argentina, pues es algo que me parece que ni siquiera Bolsonaro en su momento se atrevió. Entonces vamos a ver también qué tanto es lo que realmente puede hacer, pero puede venir una noche pues dura para los hermanos argentinos, toda vez que pues hay sindicatos que ya están diciendo, se están preparando para esta andanada que tendrán de parte de Milei y han dicho que algunas de estas empresas que pretende él privatizar, han dicho los integrantes del sindicato, pues lo hará solamente con los otros muertos. Entonces, creo que vienen situaciones todavía más complicadas que las que incluso vivió Brasil. Sí, fíjense, yo de pronto, ayer decía que de pronto, Milei va a cambiar en algunas cosas. Por ejemplo, el lunes le llamó el Papa después del triunfo en las elecciones y ya no fue el mismo Milei que veía al Papa como el representante del mal en la tierra, ¿no? Cambió su lenguaje, invitó al Papa a ir a su propio país, al que no ha ido desde 2013, creo, pero también leí que decía que ya tenía cliente para Yacimientos Petrolíferos Federales, que es la petrolera mayor de Argentina, pero también dijo, bueno, tranquilos, vamos a tomarnos tiempo, vamos a pensarlo, es decir, ya no es tan rápido, ciertamente que él va a tomar posesión hasta el 10 de diciembre, pero las cosas se empiezan a ver diferente una vez que ya eres Estado, ¿no, Sósimo? Sí, eso pienso también. Habrá que ver qué tanto precisamente pone en práctica de lo que dijo, porque ya al tener una responsabilidad, pues ya no va a ser lo mismo, es solamente estar diciendo lo que se podría hacer, sino ya hacerlo cuando tiene repercusiones, pues en algo que se tiene responsabilidad. Entonces, sí, habría que ver hasta dónde llega, habría que ver si también concreta de manera pronta lo que consideró de la dolarización de la economía argentina, es decir, el que se utilice ya como moneda corriente y exclusiva el propio dólar. Habría que ver si, por ejemplo, eso en cuánto tiempo estaría por implantarlo, pero algo que me parece que sí ya ha llevado, que tiene claridades sobre la venta, la privatización
de varios activos, no necesariamente todos. De hecho, sí, ha dicho ya, como bien comentas, maestro, ha dicho que habrá que revalorizar, que adquieran de nueva cuenta su valor algunas de las empresas que pretende vender, es decir, que ya no las venderá de manera inmediata, pero probablemente algunas otras sí. Entonces, creo que hay otro tipo también de temas que no necesariamente son los de la economía, los que podrían estar preocupando, y por ejemplo tiene que ver con lo que ocurrirá con las minorías de la diversidad sexual, por ejemplo, y donde pues también ha tenido, ha generado cierta preocupación por las declaraciones que no a últimas fechas, pero anteriormente ha hecho el propio Milei con respecto de este tipo de comunidades, con los derechos de las mujeres, con el movimiento feminista también, por ejemplo, etcétera. Entonces, creo que vienen situaciones muy complicadas donde sí la economía, pues la base de todo, será lo más importante, pero viene también el saber cómo actuará desde el punto de vista político ante la propia disidencia, ante sobre todo estas minorías que decíamos pues son de carácter primero de la diversidad sexual, pero incluso también hay que recordar que hay una minoría étnica también allá en Argentina, y habría que ver de qué manera será el trato con ellos. Pero además, Sósimo, son aguerridos, ¿cierto? Es decir, en Argentina son muy aguerridos a pesar de todo lo que han pasado o por todo lo que han pasado, pero yo digo, Sósimo, ¿no te parece que de pronto primero tenemos que esperar para conocer quiénes van a ser los integrantes de su gabinete, todos, estudiarlos, sobre todo economía, hacienda, Banco de México, el Banco Central, estudiarlos, analizarlos, hay que analizar quiénes van a ser sus principales asesores, es decir, aquellos que no vamos a ver en el gabinete, pero que van a ser como, por ejemplo, Agustín Laje, ¿no? Que es parte de sus asesores. Entonces yo digo, hay que ver, ¿no, Sósimo? En cuanto tengamos nombres, en cuanto tengamos a los asesores claros, al gabinete, entonces ya podemos ver más o menos para dónde va, ¿cierto? Sí, veremos hasta dónde ya este proyecto que ha estado, pues él anunciando como candidato, habría que ver hasta dónde empieza a implantarlo. Sí, en efecto, falta mucho, sigue siendo también una incógnita el propio Milei. Tenemos, pues sí, ya evidencia del tipo de pensamiento que tiene, tenemos evidencia del tipo de intereses que buscará defender exactamente, pero nos falta saber hasta dónde llegará, cómo lo hará, si tiene un plan en el que pueda implantar sus propias ideas de manera inmediata o será un asunto paulatino. Habría que ver, en efecto, todavía muchas cosas están por escribirse. Y la otra parte que hay que ver es la propia reacción del pueblo argentino, porque ya bien comentabas, maestro, pues siguen ellos de manera también, son muy aguerridos, y más allá de esta mayoría que alcanzó en este balotaje o segunda vuelta electoral allá en Argentina, pues por supuesto que no las tiene todas consigo. También él tendrá que enfrentarse a un sector de la población que lo repudia, a un sector de la población que no está de acuerdo con sus postulados político-económicos, y entonces también pues habrá una resistencia importante. Muchas cosas están en efecto todavía por saberse, por escribirse, y también va a ser el propio protagonismo que empieza a adquirir el pueblo argentino y sus organizaciones. La verdad es que yo les platicaba, ayer me invitaron a una charla y yo les decía, miren, yo quiero ver cuando hable de la dolarización, porque salieron las primeras proyecciones internacionales y decían, pues de entrada necesita devaluar 20%, y los argentinos como nosotros ya sabemos que es la devaluación, y decían que necesitaría de entrada para su primer proyecto 50,000 millones de dólares, pues eso lo puede sacar del remate del país, ¿no, Sósimo? Pero ese es uno. Pero yo te quería preguntar, nosotros ya lo vivimos con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo, con Enrique Peña Nieto, con Calderón y con Fox, pero la cuestión, ¿tú ves de momento que aquí pudiera surgir un fenómeno similar? Yo no lo veo, Sósimo, pero ¿tú crees que pudiera surgir? ¿Por qué no? Bueno, sí, tampoco lo veo, y bueno, pues tan solo porque hoy de todas las propias encuestas que hay en México, pues dan cuenta de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene altos índices de aceptación. En ese sentido,
pues me parece que no hay un espacio como para algún tipo de frustración o de descontento como el que se vivió en Argentina y que dieran lugar a oportunidad a estos a fenómenos de este tipo. Hay que recordar que, bueno, pues aquí Xóchitl Gálvez de manera inmediata pues se congratuló ella en redes sociales por el triunfo obtenido por Milei allá en Argentina, hasta mandó un tuit, etcétera, diciendo que soplaban vientos de cambio, de renovación, algo por el estilo, pues en realidad un exabrupto más de Xóchitl Gálvez, y creo que y ella es precisamente la candidata de la derecha en México, o un sector de la derecha en México, y en ese sentido, creo que pues no tienen en este momento ninguna oportunidad fenómenos como el de Milei. Creo que no hay una oportunidad en este momento, probablemente ni a finales del siguiente sexenio tendría que ocurrir algo muy, muy complicado para que ocurra, pero en este momento sí, no lo observo, primero porque hay una aceptación muy importante del propio gobierno actual mexicano y que de manera muy clara no compagina con este tipo de ideas enarboladas por Milei. En segundo lugar, bueno, pues también porque yo en algún momento haciendo trabajo sobre el fascismo, el nazismo y la ultraderecha en México, platicaba con expertos, ellos académicos que han estudiado este fenómeno por mucho tiempo, y nos decían que prácticamente en México está el nazismo, por ejemplo, o el fascismo, ahí porque hay que recordar que hay neonazis mexicanos, por ejemplo, ¿no? Pero decía, este tipo de expresiones en realidad están condenadas, por lo menos en este siglo XXI en México, a ser expresiones marginales. No es que puedan en algún momento, conjuntar los intereses de amplios sectores de la población mexicana. Decían, ¿y esto por qué? Pues simple y sencillamente porque pues no compaginan con la propia, con el grueso cultural de la sociedad mexicana. O sea, de entrada dicen, ¿cómo vas a generar tú algún tipo de neonazismo en México cuando pues la mayoría, el nazismo tiene un componente étnico, de color de piel, etcétera? ¿Cómo lo vas a generar si en México, bueno, pues la mayoría de la población tiene piel morena, sea clara o más oscura o más clara, pero en términos generales tiene piel morena? Dicen, pues es más complicado. Y cuando pues también venimos de procesos culturales, históricos, que no abonan en estos momentos para la implantación de este tipo de ideas en México. ¿Cuáles son las que en algún momento podrían regresar de estas ideas de tipo Milei? Pues son las que tienen que ver con la cuestión económica, y es que aquí sí hay mucha compaginación con en la ultraderecha en México, o la derecha en México, que está albergada en el PAN y el PRI. Bueno, ahí sí hay coincidencias desde el punto de vista económico, por ejemplo, pues la privatización. Ellos están insistiendo en que para qué seguir, dicen ellos, conservando petróleos mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad. Ellos consideran que todo tendría que estar en manos de la propia empresa privada. Creo que no a niveles de Milei, porque prácticamente con Milei es de que las corporaciones de manera directa gobiernen, pero sí vemos que en ideas un tanto económicas puede haber algunos sectores que pudieran generar algún tipo de simpatía hacia las cuestiones económicas, pero creo que en términos gruesos generales, así un fenómeno Milei en México también lo veo muy, muy difícil, casi imposible. Y sí, mire, la verdad es que hay que decir, el gobierno de Alberto Fernández fue un desastre. Se la pasó peleando con sus fantasmas, no gobernó, y había un movimiento que se encaminaba a la ultraderecha. Aquí tenemos a Eduardo Verástegui, que ya lo hemos visto, creo que todavía no reúnen ni siquiera 10% de las firmas que necesita, del millón de firmas que necesita para inscribirse como candidato independiente. Pero Sósimo, casi se nos acaba el tiempo. Algo que se me haya quedado sobre Javier Milei, que tú veas que puede causarnos ruido o que debemos seguir. Pues solamente para cuestiones de México, decíamos cuestiones ya de América Latina, pues que sí puede haber algún tipo de roces diplomáticos de manera muy clara, pues no solamente con México, sino con los que tiene ahí a un lado, como ya comentabas, el caso de Colombia, el caso de Chile, de manera muy clara, por supuesto Venezuela y otros países de América Latina. Entonces creo que sí puede haber algunos roces
de corte diplomático importante. Va a ser pues triste ver alejarse a Argentina de algunos esfuerzos que países de América Latina habían estado realizando para generar encuentros, para generar algún tipo de asociación e impulsar el desarrollo de los pueblos de cada país de América Latina. Entonces, creo que se estará alejando. Probablemente haya algún tipo de dimes y diretes con el gobierno mexicano también, pero sobre todo lo más importante, creo, me parece, es que pues se dejará de contar con Argentina en estos esfuerzos de cooperación latinoamericana que se estaban generando. Sósimo, como siempre, yo bien agradecido contigo y a ustedes, a nuestra audiencia también, de veras, busquen a Sósimo, busquen Contralínea. Y antes de irnos, Sósimo, ¿a dónde te encontramos? ¿A dónde te buscamos? Por favor, sigan a Contralínea. Muchas gracias, pues yo estoy en X como @Sósimo_contra, también estoy en Facebook como Sósimo Camacho, y sí, mis trabajos y los de mis compañeros los encuentran en www.contralinea.com.mx. También estamos en redes sociales como Contralínea, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox. Tenemos un noticiero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana a través de estas plataformas, una mesa de análisis los lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, y por supuesto que nos da mucho gusto estar también aquí en este esfuerzo Contralínea sin censura, desde las instalaciones y a través de las plataformas de nuestros compañeros de Sin Censura, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, pues ahí es donde nos encuentran. Sósimo, yo me despido de ti de veras, como siempre, bien agradecido, contento, porque además aprendemos muchas cosas contigo. Yo sé que te vas, hora de comer, por favor abríguense a todos, ya son días de frío, por lo menos en el centro del país. Muchas gracias, Sósimo, me quedo unos minutos para despedir el programa, pero de veras, infinitamente gracias. Gracias a ti, maestro, por tu generosidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ti, maestro. Agradezco mucho tu generosidad. Yo aprendo mucho estando aquí contigo, y saludos a la audiencia y también a todo el equipo de Sin Censura. Y usted, por favor, le agradecemos que haya estado con nosotros, y le voy a hacer una confesión. Mañana nos vemos a las 6 de la mañana. Toño Ruiz está, y espero que esté disfrutando verdaderamente con su familia. Es un día familiar en Estados Unidos, es un día de agradecimiento por la abundancia, por lo que tenemos. Disfrútenlo quienes nos siguen en Estados Unidos, en México. Por favor, síganos en nuestros programas. Mañana nos vemos a las 6 de la mañana, y mañana, de veras, mañana invitaremos o participaremos de nueva cuenta. Yo les digo, no es una entrevista, que es una plática de amigos con Sósimo, como de pronto las tengo con Pepe Rebeles. Así que les agradezco mucho su atención. Siga con nosotros, por favor. Este espacio no es el de Toño Ruiz en la mañana, este espacio de Vicente Serrano con Francisco Cruz. Muchas gracias, buenas tardes. Nuestra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.